Bueno, buenas tardes con todos, buenas tardes, profesor, compañeros. Tengo el agrado de estar con un ex profesor mío, Juan Franco Lobo Collantes, que bueno, le daré el paso a él y se presentará él mismo. Buenas tardes, profesor. Hola, hola, ¿qué tal, Fabián? Mucho gusto estar con ustedes y participar en esta entrevista. Bueno, como ya me mencionaron, mi nombre es Franco Lobo Collantes. Yo soy historiador de formación, soy historiador sanmarquino, soy licenciado en historia, tengo un máster en historia también en la Universidad Católica y estoy culminando los estudios de doctorado en el Colegio de México. Estoy en el proceso de tesis doctoral en este momento. Mi especialidad es la historia económica y es tratar de entender el desarrollo de los países en el largo plazo, eh, por qué es que crecen y no, y por qué esto se traduce o no en niveles de bienestar en la sociedad, con énfasis en Perú, pero sobre todo con una perspectiva muy latinoamericana. ¿Sí? Y más o menos por eso es que probablemente los chicos han querido que converse con ellos. Sí, como lo repetía, usted, bueno, me enseñó en el segundo ciclo de la universidad y fue una de mis ideas traerlo aquí a usted. La verdad que estoy muy feliz de que haya aceptado y le agradezco que haya aceptado la invitación, como digo. Y bueno, comenzaremos con algunas preguntas acerca de la informalidad en el Perú. Y vamos a hablar un poco de ello y saber su opinión. La primera pregunta, y antes de lanzar la pregunta así de la nada, quería decirle una pequeña información, y es que en el Perú la informalidad ya llegó al 76.8%, según un último reporte del INEI. Y la pregunta sobre ello es que, ¿usted cuál cree que son las razones por las cuales el Perú se le considera un país en su mayoría informal? Porque es verdad que hay muchas empresas que son formales, pero la mayoría de ellas son informales. ¿Qué opinión tiene sobre ello? Ok, bueno, yo creo que las razones son amplísimas, hay muchas, digamos, razones. Yo voy a tratar de estructurarlas de la siguiente manera. Hay una razón un poco más, digamos, estructural, histórica, que tiene que ver con la poca presencia del Estado dentro de la economía y la sociedad peruana. Y no es una cuestión de los últimos 30 años y hasta, yo diría, de los últimos 200 años. Si nosotros nos trasladamos hasta la época prehispánica tranquilamente, cuando vemos los estados más amplios que hemos tenido, desde la influencia chavín, Wari, Inca, que tienen que ver con estos grandes horizontes, estas sociedades panandinas, los estados tienen una presencia muy laxa en la sociedad, tienen un nivel de presión bastante reducido y una presencia casi de cogobierno con los sectores regionales. Cuando llegan los españoles aquí, se da la invasión, este choque de mundos, también el gobierno era bastante indirecto, ¿no? Además, por temas de tecnología, en ese periodo era muy difícil la supervisión en las Américas, ¿no? Esa idea de que llegaron aquí y nos explotaron de todas las maneras ya no tiene una base histórica, digamos, sólida, ¿no? Lo que encontramos son gobiernos indirectos, gobiernos, y es algo que se reproduce en la época republicana, ¿no? Entonces, en ese contexto, la gente siempre ha tenido la costumbre de hacer sus propios negocios, ¿no es cierto? Y vivir en una economía informal en el sentido de, digamos, no adaptarse a las normas del Estado, porque el Estado nunca estuvo, ni para bien ni para mal. ¿Sí? Es algo ya que viene estructuralmente desde hace muchísimo más tiempo de lo que uno imagina. Ahora, un elemento central en esto es que hay que entender la informalidad como consecuencia de, no como causa de. Porque se tiende a pensar que la informalidad es el origen del problema, digamos, el problema originario, el más importante en Perú. Yo creo que pasa por una cuestión histórica y que le podemos poner cuestiones socioculturales, pero también una cuestión económica. Y es que cuando la modernidad económica entra en el Perú, sobre todo con la era del guano, ¿no es cierto? La característica de los negocios en el Perú, sobre todo los grandes negocios, es que siempre han sido poco productivos. Nuestro aparato formal, digamos, tiene muy poca capacidad de absorción de la mano de obra y pagarle bien. Por ende, mucha gente en el Perú tiende a hacer negocios fuera de la legal, bueno, de la formalidad, básicamente porque
probablemente si va a un trabajo formal no le van a pagar, o no le van a pagar casi nada. ¿Sí? Esa es como una Sí, introducción. sí, es cierto. Es verdad que mucha gente que empieza con una empresa, con una microempresa, muchas veces no empieza de la manera formal porque no le conviene. Tiene que empezar de una manera informal porque quizás no hay la ganancia que él espera y termina siendo informal porque obviamente lo que va a ganar no es lo óptimo, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Entonces, conoces, hay muchos casos de señores que ni siquiera han terminado secundaria, pero que tienen un negocio de barrio, de esquina, en donde tranquilamente generan de ganancia entre 3.000 y 4.000 soles mensuales. Una persona con ese nivel educativo en el sentido de la normativa peruana, si va a un trabajo formal, no va a ganar más del sueldo mínimo. Entonces, hay una diferencia brutal en los ingresos y que empuja a la gente básicamente a hacer a la informalidad como una manera de vivir mejor. Claro, y también se tiene el dato de que Sudamérica es un país bastante informal y que Perú, bueno, es uno de los que más informalidad tiene. También hay un dato de la INEI que dice de que 3 de 4 personas en el Perú son informales, que es un dato muy fuerte, que creo que, bueno, representa ese porcentaje del 70%, que es la mayoría en las empresas, de que son informales, ¿cierto? Ok, muchas Ahora, gracias. ¿puedo cerrar con un elemento más? Sí, sí, claro. ¿Sí? Disculpe. Y es que el crecimiento económico, ya viendo en la parte coyuntural, el crecimiento económico peruano que experimentamos en los últimos 20, 30 años ha sido impulsado por la minería. Y una de las características que tiene la minería es que si bien genera fuerte inversión, el sector minero en sí mismo no demanda mucho mano de obra. Entonces, no se ve tiene externalidades positivas, pero específicamente en el sector no se ve una distribución de la riqueza a través del empleo. ¿Sí? No se reproduce a través de eso, que sería el sector, digamos, que podría pagar mejores sueldos, pero no demanda demasiada mano de obra si uno lo compara con otros sectores de servicios, manufactura, agroexportación. Entonces, lo que normalmente sucede es que la minería, el fuerte ingreso se genera a través del Estado. Y ha habido un ensanchamiento en los últimos 15, 20 años del Estado que está generando, digamos, generando empleo significativo y mejor pagado en muchos casos, pero que todavía es muy corto, ¿no? Entonces, ese también es un problema estructural en la economía o coyuntural en la economía peruana, que el sector que genera más ingresos no demanda mucho mano de obra. Por ende, la mano de obra encuentra otros espacios para generar riqueza. Uh-huh. Ok, muchas gracias, profesor. Bueno, mi compañero Hugo, que también está aquí presente, le hará otra pregunta acerca de ello. A ver. Sí, profesor. Primero, buenas tardes. Bueno, la siguiente pregunta sería, el ver vendedores de comida en la calle es algo muy común, ¿no? En la mañana incluso vemos vendedores de desayuno, puestos de comida ambulantes en el centro de Lima abundan muchísimos. ¿Por qué algunas de estas prácticas y estos oficios informales, entre ellos los vendedores de comida, se han vuelto tan normalizadas en el Perú? Bien, voy a responder la pregunta con un elemento esencial que me has hecho acordar. Yo tuve la oportunidad de vivir en México 2 años y allá hasta se vende más comida en la calle que acá, te lo aseguro. Allá hasta en las... Yo siempre comparo, por ejemplo, aquí hay zonas en San Isidro, Surco, La Molina, que es casi imposible que encuentres un vendedor en la calle de comida. Allá, hasta en las mejores zonas, encuentras un taquero de la esquina y gente que vende desayuno en absolutamente todos los lugares. Es una cultura muy latinoamericana, ¿sí? Y creo que se ha normalizado porque siempre ha estado normalizado. Porque, como les digo, desde un punto de vista histórico, esto siempre ha estado. El Estado nunca ha estado presente y la gente siempre ha encontrado diversas maneras de generar ingresos. Cuando Matos Mar explicaba el desborde popular y decía que al Perú llegaron una cantidad de personas a partir de los 50, 60, y la gente vio la manera en Lima de cómo alimentar a su familia y lo que corresponde mucho con el sector informal, es algo que también hacían de los lugares donde llegaban, es decir, ellos cultivaban la tierra, ¿no es cierto? Y no pagaban impuestos por hacer eso, no pagaban impuestos por vender, entonces lo tenían asimilado, el Estado nunca estuvo, ¿sí? Y, o sea, si el Estado nunca estuvo para darte un servicio,
¿cómo tú vas a estar para el Estado, para pagarle impuestos? O sea, eso es algo que se reproduce y la gente, ¿por qué se ha normalizado, Hugo? Porque la gente busca evitar pagarle al Estado. No hay una cultura de pagar impuestos porque se siente que le están robando, porque la sensación es que no hay ninguna redistribución. O sea, si yo pagara mi impuesto y la pista aquí estuviera mucho mejor, la vereda estuviera genial, que mejora mi negocio, si esto implica que va a haber mayor policía y el lugar donde vendo es un lugar más seguro para que vengan mis clientes, la gente por lógica pagaría, pero no se da eso. Entonces, y hay tanto cultural y un tema de la gente no confía en el Estado y la sensación es que te quitan la plata, ¿no? La sensación es que se llevan el dinero y nunca lo ves. Por eso es que las personas reaccionan de esa manera, ¿no? Evitando pagar impuestos lo más posible. ¿Sí? Ok. ¿Usted cree que, bueno, hablando de esto del Estado, de que la gente no le paga y no paga impuestos porque siente que no sale beneficiada de esto por quizá la infraestructura de las calles y todo ello, ¿usted cree que existe una solución a corto plazo con la informalidad? ¿Cree que se pueda disminuir o en ciertos casos? ¿O cree que aún queda un largo camino para que Perú deje de ser, al menos en su mayoría, informal? Sí, yo creo que sí hay un camino importante, porque esta cuestión cultural que les digo que viene de hace mucho tiempo es algo que también se cambia a largo plazo, pero hay que entender que buena parte del sector informal ya está comandado por generaciones más jóvenes, generaciones que están vinculados con el sector financiero, muchas generaciones de chicos que ya estudiaron la profesión, que el papá les pagó, que gracias a ese negocio el papá les pagó los estudios, y en algunos casos se encargan de los negocios y ya los ven de otra manera. Entonces, estas personas, por ejemplo, las nuevas generaciones, gente muy joven, ¿no? Que está manejando negocios, ya ve, por ejemplo, un beneficio tener acceso al capital. Tener acceso al capital y de manera barata, que te lo da el banco, no la caja, porque la caja le presta a los microempresarios, pero porque son justamente informales, tienen altos niveles de riesgo, por eso le cobran unos intereses altísimos. Pero ellos no ven esa ventaja en el banco. Una de las cosas que se puede impulsar para promocionar, o sea, lo que tienes que entender es que la gente, el empresario se mueve por incentivos, ¿no? Hay que entender al microempresario como un empresario efectivamente que está tratando de moverse por incentivos, está buscando dónde ganar más, así de sencillo. Entonces, si tú vas a ir pensando en la educación antigua, ¿no es cierto? Si no lo haces, te castigo. Si no haces esto, te castigo, ¿no? O sea, si no pagas impuestos, te cierro el local. Bajo esa lógica, la gente va a buscar sacar en la vuelta, va a sobornar al supervisor, al policía, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Lo que uno tiene que construir son incentivos, o sea, ¿qué es lo bueno? O sea, ¿cómo vas a ganar más a partir de ser formal? ¿Sí? Darle créditos a bajo interés puede ser una solución, ¿sí? Lo otro que también necesitamos y eso sí es algo de mediano y largo plazo, necesitamos impulsar una educación más técnica, porque mucha de la gente que llega a trabajar a las microempresas es gente que solamente terminó secundario, ¿no? Entonces su capacidad de aporte a la empresa es mínima. Precisamente por eso tampoco no te contrata una gran compañía. Entonces, con secundaria nada más, tu capacidad de productividad es mínima. Necesitamos, por ejemplo, en la época de Velasco, y no es por el vanagloria de Velasco, pero recuerdo mucho que esta reforma educativa implicaba que tu quinto de secundaria sea un quinto técnico. La gente terminaba secretarios, terminaban albañiles, o sea, terminabas con algo que te defiende en el mercado laboral. ¿Sí? Y es algo muy importante porque si ustedes se dan cuenta, la gente que tiene escasos recursos no tiene tiempo para estudiar. La gente que va a Universidad Nacional es porque tuvo un respaldo, de alguna manera, de sus padres que les permitió postular y los aguantó un tiempo, ¿no? Y el de la privada, ni hablar, tiene el papá que le paga, ¿no? La universidad privada. Pero la gente de escasos recursos en el Perú tiene que salir al mercado laboral. ¿Y por qué les digo esto? ¿Por qué lo comento por esto? Porque la gran característica de estas microempresas y esta estadística que tú me has dado es que son muy pocas productivas, no, son cero competitivas. La gran mayoría a los 2 años desaparece. 90% de las microempresas se caen a los 2 años. No tienen capacidad de sostenimiento porque son poco productivas, tienen un techo muy chiquito. ¿Sí? Buscan hacer un negocio, ven alguna y ya. Y en buena medida también ha respondido a que tenemos un mercado laboral tan escaso, empresas con poca capacidad de absorción de mano de obra
calificada. Entonces la gente se manda a hacer un negocio para sobrevivir o vivir más o menos bien, tener un ingreso de 3.000, 4.000 soles, le paga los estudios a los hijos y lo último que quiere es que el hijo pase lo mismo que ella o él. Le está diciendo a los hijos, tú trabajas en una empresa, tú tranquilo, porque claramente fue microempresario porque no tuvo otra, porque era eso o no comía o no tenía que darle de comer a sus hijos. Entonces, también parte de esa perspectiva, ¿no? Y podemos pensar en estrategias, en conocimiento, pero claramente nuestras empresas, nuestras microempresas, son muy poco productivas, sobreviven en el tiempo, una crisis. ¿Por qué creen que una crisis como la pandemia nos generó tal alto nivel de desempleo? Porque son poco productivas, no pueden aguantar una crisis. Viene una crisis internacional y las mueve a todas, y todos se caen. Entonces, yo creo que yo nuevamente, retornando, tomaría dos elementos fundamentales, ¿sí? Buscar darle mayor productividad a esas empresas dando educación técnica a quinto de secundaria para que los chicos salgan con conocimientos y le den mayores probabilidades, y lo otro es financiamiento. Y si el mercado privado no te lo da, tienes entidades como COFIDE, por ejemplo. Mi tesis de maestría, fue del Banco Industrial del Perú. Y una de las razones para que se cree el banco es darle créditos a sectores en la industria que eran chiquitos, ¿no? Para que crezcan. Y les daban a cero créditos, o sea, los necesitas capitalizar para que ellos puedan crecer con eso. Y lo otro es asesoría técnica, ¿no? Que nuevamente, ahorita sí puede funcionar. La asesoría técnica a la gente de 50, 60 años, ellos te van a decir, a mí que me van a venir a enseñar de negocios, si yo he creado este negocio solo. Ahí no vas a entrar. Pero sí a los de 30, 20, más jóvenes que están estudiando, que por lo menos estudian en institutos, administración, contabilidad, ellos sí tienen mayor capacidad de recepción de estas ideas. Y yo creo que desde ahí hay mucha esperanza. Cierto. Y mencionando uno de los puntos que usted estaba hablando acerca de los incentivos, recuerdo una entrevista que había escuchado hace poco de la informalidad, acerca de un economista que mencionaba que mucha gente que empieza con esto de las empresas y empieza de una manera formal, se da cuenta que quizá una amistad o un familiar que está en el mercado informal gana más que él y que no le beneficia por ninguna parte ser formal, y que quizás sea necesario dar incentivos para que mayor gente se pase al lado formal y que, bueno, empiece de una manera totalmente legal, bueno, se conocía como legal. Y hablando de otro punto que usted mencionó es acerca de esa carrera técnica, ¿cierto? Porque muchas veces la gente no termina las escuelas, hay muchas personas que no terminan secundaria o incluso primaria y tiene que comenzar una vida laboral desde ya y tiene que buscar un trabajo que quizás no tenga ni un sueldo fijo, quizás no tenga, el sueldo mínimo, perdón, no tenga ni un seguro médico y tiene que, recurrir al mercado informal, y eso hace que las empresas informales sigan creciendo. Exactamente. Sí. No, disculpe. No, y eso se evidencia en la estadística. Ustedes saben que el INEI, los datos que tiene para Lima, las personas que solo tienen secundaria terminada ganan la mitad, en promedio la mitad, de la gente que tiene la universidad. O sea, es la relación educación-ingresos es llamativa y tiene que ver con la productividad. Uno es más productivo en la medida que se educa más. ¿Sí? Tiene un impacto mayor en el mercado. Sí, ok. Mi compañero Hugo va a hacer la siguiente pregunta acerca de la informalidad. Sí, profesor. Antes de ir a la pregunta, recalcando un poco lo que dijo también, creo que aún hay colegios que enseñan algún tipo de carrera técnica. Tengo un primo que estudia en el Politécnico del Callao, aprendió soldadura y muchas otras cosas que, compañeros de él más tarde, por su propia condición, decidieron dedicarse a eso, ¿no? Obviamente especializándose en eso. La siguiente pregunta sería, brevemente, ¿desde qué periodo la informalidad se hace presente en el territorio peruano, ¿no? O en el país? Como les había dicho al principio, ¿no? Esto uno lo puede ver, yo creo que ha sido parte de la idiosincrasia, ¿no? Hacer los negocios, no necesariamente a la espalda o sacándole la vuelta al Estado, simplemente mirándolo a la cara al Estado y diciéndole, este es mi negocio, ¿no? O sea, y no te voy a pagar porque no tiene sentido. Es más,
yo creo que es un consenso social en el Perú que los negocios no deberían pagar demasiados impuestos. Hablamos mucho de política económica y yo creo que acá tranquilamente se da la libertad masiva, porque la gente no paga los impuestos. El problema, ese es como el lado del empresario. Yo, por ejemplo, estaría a favor de que el empresariado no pague impuestos, los microempresarios porque no los pagan. El gran problema de esto es que también se reproducen en las microempresas ciclos de explotación, se reproducen maltratos a los trabajadores, porque siempre se habla de la gran empresa que maltrata a sus trabajadores y nadie dice nada de la pequeña empresa que trae al sobrino de provincia y que lo explota y le da 200 soles al mes y le dice, este es tu trabajo. Somos geniales y eso no es una defensa de la gran empresa, pero tenemos que mirar todo, porque la gran cantidad de mano de obra está también en la microempresa. Ahora, me estaba desviando un poco de tu pregunta, pero creo que un poco también la dije al principio. Tenemos una cultura de la informalidad, pero en el sentido de no rendir cuentas al Estado, porque el Estado siempre ha sido un Estado bastante laxo en el Perú. Y te lo digo desde Chavín y Caral hasta Pedro Castillo, ¿sí? O sea, tenemos una larga data de historia en el que el Estado ha tenido una presencia mínima, ¿no? Mínima. Y de hecho, lo que uno encuentra es que ese salto de pequeño empresario a mediano y gran empresario, que implica formalizarse, ahora sí, ¿no? Porque pasar a mediano y gran empresario ya la SUNAT te chequea, es porque, digamos, se dan cuenta que el negocio ha crecido tanto que valdría la pena pagar impuestos. Pero implica, es interesante porque el microempresario está lo más alejado del Estado, pero ya el mediano y el grande da el vuelco para el otro lado, está súper cercano al Estado, ¿sí? Porque ese Estado pequeño y precario es fácilmente de influenciar, y ahí viene pues lo que se conoce como el cabildeo, las influencias del empresariado en el sector público para defender sus intereses, ¿no? O sea, ahí están las agremiaciones empresariales y todo demás, las formales, ¿no? Pero justamente responde al estado precario que siempre hemos tenido, siempre. ¿Sí? Es parte de nuestra cultura política. Ok, ok. Bueno, y ya terminando con la entrevista, una última pregunta es, bueno, acerca de más que nada de la carrera que estamos siguiendo acá, que es educación. Y es, ¿usted cree que desde un rol como educadores, cree que se puede hacer algo contra la informalidad? ¿Cree que se puede plantear una solución mediante la educación para que estos mercados informales disminuyan? Sí, yo creo que tienen, hay dos roles, ¿no? El primero, creo que te lo había dicho hace un ratito, que tiene que ver con la necesidad de lo que decía Hugo de su primo, creo, ¿no? De masificar esto, ¿no? Los educadores tienen que promover una reforma educativa que le dé herramientas, sobre todo a los chicos de colegios nacionales, de salir con algo al mercado. Porque sales como carpintero, sales como soldador, pero sales con algo a defenderte al mercado laboral, ¿sí? Es una enorme diferencia frente a alguien que sale solamente con la secundaria, con los cursos básicos, ¿sí? Si tienes ya una educación técnica, yo creo que desde ahí es algo porque es normalmente el perfil de gente que trabaja en microempresa, y en microempresa informal, ¿sí? Y es donde se podría trabajar desde ese lado, ¿no? Desde la educación, creo, técnica. Obviamente habrán estudiantes que digan, a mí no me interesa, yo quiero ir a la universidad, mis papás me pueden apoyar, genial, ¿sí? No es una obligatoriedad, pero sí darle la oportunidad, ¿no? Cuando uno piensa en igualdad, uno piensa en igualdad de oportunidades. Al final, la igualdad entre las personas es muy difícil porque cada uno tiene decisiones individuales distintas, pero la cosa es que tengan las oportunidades, ¿sí? Y yo creo que desde la educación es fundamental como educadores promover una educación técnica masiva, ¿no? A todo nivel. Lo que implica una especialización en educación interesante, ¿no? Porque yo recuerdo que llevaba mis cursos de educación para el trabajo, pero ¿quiénes son los que enseñan estos cursos? No es gente que es formada en educación, ¿no? Y ahí también es un poco incorporar a estos profesionales. Necesitamos profesionales de las ingenierías, necesitamos profesionales
digamos, de la computación, de la carpintería, con cursos básicos de educación que puedan trabajar en esos espacios, ¿no? Y ahí la educación es fundamental. Yo creo que esa es la primera parte, la más importante. La otra es que yo sí creo que debe haber un acercamiento, ¿no? Desde una especie de operarios de la SUNAT y también de los bancos de desarrollo que dan financiamiento, de acercarse al microempresario, ¿no? Y decirle cuáles son las ventajas de volverte formal, si te conviene o no, ¿no? Ese asesoramiento de gente que, por ejemplo, estudia administración, contabilidad, que sabe mucho de esto, pero que necesita, ¿no? Algunas cosas básicas desde la educación para llegar a estos microempresarios. Yo creo herramientas que se le puedan. Yo hasta pienso, yo siempre pienso en un negocio, una ONG, en un service creado por educadores, ¿sí? En la que ustedes sean una MIPE inteligente que le dan las herramientas a los contadores, a los administradores y une a estos especialistas en negocios con los microempresarios, ¿sí? Para que estos negocios crezcan. Eso es algo que se necesita capacitar a estos administradores, contadores, en llegar a la gente, que es la especialidad de la educación. Si algo tiene la educación es la capacidad de llegar a las personas, ¿sí? Y tenemos que llegar a esos microempresarios. Yo tengo mucho entusiasmo por el nuevo perfil del microempresario informal, que es muy joven y que por eso absorbe, es más abierto, ¿no?, a las nuevas tendencias. Claro, tiene razón acerca, bueno, tocando los puntos que tomó, es importante saber que no todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Como usted dice, mucha gente tiene la oportunidad de ir a una universidad, ya sea privada o pública, sabe que tiene el apoyo de sus padres, pero hay mucha gente que no, y que es verdad que termina varados en ninguna carrera, quizá la secundaria puede darle una carrera técnica con la que pueda seguir, y no irse a este lado informal del Perú y contribuir de otra manera, ¿no? Al igual que, bueno, el rol del educador creo que puede incentivar o motivar a muchas más personas que empiecen con microempresas, personas jóvenes, como usted menciona, que quizás se pueden mover por las tendencias y que pueda finalmente ser un empresario o un microempresario formal. Bueno. Y es más, y eso es una contribución brutal, porque además, mientras más educado eres, más les puedes exigir al empresario que te pague más, ¿no? Lo que pasa es que el empresario voltea y dice, tengo un montón de gente con solo la secundaria que me va a aceptar cualquier pago. Pero si estás rodeado de gente que te dice, oh, yo soy carpintero, por si acaso yo sé esto, yo sé lo otro, es gente que te va a exigir más precio. Eso se ve en todos, o sea, los lugares donde los salarios son altos, ¿sí? Son los lugares donde la gente es más productiva por el conocimiento que tiene, ¿sí? Es una cadena, ¿no? Gente más productiva, crece la empresa, puede pagar más salarios, entonces tenemos empresas más grandes, formales y con gente mejor pagada. Es un círculo virtuoso. ¿Sí? Claro, y es importante por eso la educación, ¿no? De que enseñe a estas personas de que no deben ser quizá apoyadas por las otras personas que se aprovechen de ellas y quizás le cobren un sueldo menor o mínimo cuando en verdad deberían ganar más y, bueno, generar más productividad, como se menciona, ¿no? Exacto. Por eso es que los venezolanos han encontrado ese espacio enorme, ¿no? Porque han entrado a un espacio en donde cualquiera puede competir, ¿no? Claro. Sí. Bien, no sé si mi compañero Hugo quiere mencionar algo más, hacer un comentario extra. No, por mi parte ya sería todo. Creo que las explicaciones de cada profesor han sido muy buenas. No, por mi parte no habría nada más. Ok, bueno, sí, la verdad que sí. Ha estado muy interesante los comentarios que he hecho en cada pregunta. La verdad que me ha mantenido muy atento a cada una de ellas. Me ha gustado mucho cómo lo ha explicado y nada, terminando con esta entrevista, volver a agradecerle por aceptar la invitación. Sé que, bueno, que no se encuentra muy bien de salud, espero que se recupere pronto. Y nada, volver a agradecerle. Y bueno, sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, chicos. A los demás, gracias por la participación, por la invitación. ¿Sí? Espero que les vaya súper bien en el trabajo. Bueno.